Vamos a ver, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Puede tomar asiento. Aleluya. Indiscutiblemente que todos de una manera u otra, por un versículo u otro, puede identificarse de que estamos hablando de un personaje llamado Jesús. Y todos también asimismo habremos escuchado en una u otra forma la historia de este hombre, nombre Dios, de hace más de 2000 años, ya un poco más de 2000 años, ¿no? Que caminó aquí sobre la tierra. Amén, hablando de Jesús. Dice la palabra de Dios, vamos a hablar un poquito de este personaje y a tratar de ver si podemos entender hoy un poquito por qué lo rechazó el mundo, por qué no lo quisieron. Amén, ¿por qué ese rechazo a Jesucristo, el Hijo de Dios? Dice la palabra de Dios, vamos a ver quién era este personaje, qué hizo un poquito, para ver si logramos entenderlo. Dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo. En el principio. Cuando dice la palabra de Dios aquí en el principio, nos está hablando cuando todavía no existía ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, no existía el mundo. Está hablando cuando todo era eternidad. Amén. En el principio era el verbo, o sea, el verbo ya existía. El verbo sabemos nosotros que se le llama a Jesús, el verbo, la palabra. El verbo es la expresión de la mente de Dios. Amén. El verbo es la revelación, lo que es la palabra para el hombre, para los que están fuera de él. Cuando él habla, él está expresando sus pensamientos, él está expresando su mente. Amén. Cuando él habla, así mismo lo que es la palabra del hombre para los demás, así mismo es el verbo, es aquel, no es lo que es para Dios. Con la diferencia de que el hombre, por causa del pecado, tiene un carácter desintegrado. El hombre puede pensar una cosa y hablar otra. Entonces difícilmente se puede un hombre realmente revelar por las palabras que habla. Sus palabras necesariamente no van a expresar sus pensamientos ni lo que él es. Porque podemos pensar una cosa, hablar otra y hacer una tercera. Por causa del pecado, el carácter, la personalidad del hombre ha sido desintegrada. Es cuando venimos a Cristo que comienza a integrarse todos esos elementos para que podamos ser una unicidad entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Amén. Pero en Dios no es así. Dios sí tiene una unicidad. Dios, lo que Él piensa es lo que Él habla y es lo que hace. Por eso todas las cosas fueron creadas por su palabra. Amén. Porque el verbo, la palabra, era su pensamiento. Él ideó todas las cosas como iban a ser y vinieron a ser a la orden de su palabra. Vino toda la existencia tal como Él ya lo había pensado. Amén. En el principio era el verbo y el verbo... Dice que el verbo estaba con Dios. El verbo estaba con Dios. Lo que nos da a nosotros entender
que el Verbo tenía una personalidad esencial separada de Dios el Padre. Pero era uno mismo, de la misma sustancia, porque el Verbo era Dios. Había divinidad propia y esencial en él. Pero ya estamos viendo que son dos personas, aunque son una en sustancia. Amén. Porque estaba con él, pero también el Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Me gusta mucho este versículo, hermanos queridos, porque cuando dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo le voy a volver a repetir ese versículo. Todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. O sea que esto completamente debate y elimina la teoría del Big Bang. Amén. La palabra de Dios dice claramente que todo fue hecho por medio de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe a los libros a los Colosenses, hablando de Jesús, le dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, visibles o invisibles, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean principados, sean dominios, sean tronos, sean potestades, todo fue hecho por él. Fueron hechos por él, por medio de él y para él. ¡Aleluya! Y todas las cosas en él subsisten y él es antes de todas las cosas. Maravilloso. O sea que esto elimina totalmente que la materia sea eterna. No puede haber ese Big Bang, no puede haber esas teorías. La Biblia dice claramente, es más, te voy a decir más. Hay que tener más fe. Hay que tener más fe para creer en la teoría del Big Bang, de que todo salió así nomás. Hay que tener más fe para creer eso, que fe para creer que Dios fue quien lo hizo. Amén. Porque pongámonos a pensar un poquitito nada más. ¿Cómo es que algo reventó? Bueno, ok, ¿y quién puso eso que reventara? Amén. Entonces, si algo explota, se hace un desorden. Pero ¿y cómo fue entonces que surgió? Unos dicen que, ¿cómo vino el orden? Hay un principio científico que habla y dice de que el desorden puede venir del orden, pero no jamás vendrá de un desorden, vendrá un orden. Amén. Entonces hay una explosión y sale ella y después sale él y cada uno con sus órganos genitales diferentes y todo, y después vino la niña y vino el niño. Todo de una explosión. Amén. ¿Verdad? Para hacer algo científico, además tendría que ser repetitivo, porque la ciencia lo único que hace es descubrir lo que ya Dios creó. Amén. Cuando se descubrió, por ejemplo, la gravedad, la ley de la gravedad. Cuando Dios creó, lo hizo todo tan perfecto. ¿Usted cree que puede surgir de una explosión que vinieran en todo el universo? Vamos a hablar de la tierra, nuestro planeta, donde a Dios le plació poner al hombre. Amén. Donde Dios le plació poner al hombre y Dios estableció los límites de su habitación e hizo que morara aquí en la tierra, en este planeta. Vamos a hablar del planeta Tierra, un poquito nada más. Wow, una explosión y hace que este planeta Tierra esté a una distancia exacta del Sol, para que ni nos quememos ni nos congelemos. Después le hace que esté con una rotación alrededor del Sol, con un movimiento de traslación que marca un año, porque fue hecho ¿para qué? Para estaciones, para años y días. Pero no solamente eso, sino que cuando termina la vuelta de traslación alrededor del Sol, completa el año, pero ella va dando vuelta en su propio eje en sí mismo. Y ahí va completando los ciclos de un día. ¿Qué le parece a ustedes? Entonces una explosión iba a tener todas esas cositas. Tuvo que haber alguien muy sabio y muy
una inteligencia, tuvo que haber una sabiduría para poner todas las cosas así en ese orden y en ese lugar. ¿Qué les parece? Entonces habría que tener más fe para creer que vendría de un desorden, de una explosión, o que se viene del mono. ¿Y por qué los monos nos siguen dando hombres? Amén. Entonces la Biblia establece bien claro, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él, hablando de Jesús que estaba creando. Amén, como el verbo de Dios. Amén. En Él estaba la vida. La vida, hermano. ¿Y quién pudiera decir que es la vida? De ahí es de donde viene el desarrollo del agua hirviente, del microbio que se fue transformando. Los hombres simplemente inventándose hipótesis que no han podido demostrar. Porque les repito, para poder establecer realmente una ley, para poder establecer algo, tiene que ser comprobado. Amén. Los científicos, y hablando de la falsamente llamada ciencia, porque hay una falsamente llamada ciencia y hay una ciencia que es conforme a Dios. La falsamente llamada ciencia contradice lo que dice Dios, pero la ciencia que es conforme a Dios apoya lo que dice la Biblia. O mejor dicho, la Biblia apoya lo que dicen ellos, porque se tiene que consultar por las escrituras. En Él estaba la vida. La Biblia dice que la vida estaba ¿dónde? En el verbo. En él estaba la vida. En el verbo de Dios estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida y la luz van entrelazadas. La vida y la luz no se separan. ¿Cuál es esta vida de la que nos está hablando? Que el verbo, que en Él, en Jesús, estaba la vida. No se está hablando de la vida bios, de donde viene la vida biológica. Se está hablando de la vida Zoe. Está hablando de una vida que viene de la etimología de la vida espiritual. Amén. Cuando usted aceptó a Jesucristo, cuando usted recibe a Jesús, escúcheme. Cuando usted solamente tiene la vida biológica, la vida que usted adquirió cuando fue concebido por su padre y por su madre. Esa vida biológica nada más. No sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni por qué estamos aquí en este mundo. Es hasta que Jesús te imparte la vida Zoe, la vida espiritual, que comienzas a tener conciencia de la eternidad que hay en ti. Comienzas a tener conciencia de quién eres, de dónde viniste y hacia dónde tú vas. Amén. Cuando nos es impartida la vida de Jesús. Es ahí cuando, ¿por qué? Porque ahí es donde comenzamos a tener relación con Dios. Y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué la vida era la luz de los hombres? Porque la luz bíblicamente es el conocimiento de la verdad. Y cuando la vida de Cristo te es impartida a ti, esa naturaleza divina te es impartida a ti, tú vienes al conocimiento de la verdad, que es la luz. Anteriormente andábamos en tiniebla. Por eso dice la palabra de Dios que somos rescatados de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de luz. Amén. Así que venimos de las tinieblas a la luz. Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Escuche esto. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Antes de la encarnación de Jesús, la luz del verbo ya resplandecía, porque los hombres pudieron tener ciertos conocimientos fuera a través de las cosas ya creadas, de las cosas que se veían. Podían también haber tenido ciertos rayos de luz a través también de las enseñanzas que ya habían recibido, las profecías, etcétera, etcétera. Ellos tenían que haber entendido en algo que iba a ser necesario que se encarnara.
Entonces ya el verbo resplandecía, ya él alumbraba. Dios nunca dejó al hombre completamente en tinieblas. Está lo que se le llama la revelación natural. Entonces el verbo ya resplandecía, pero las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no le dominaron, a pesar de que ellos no entendieron. Las tinieblas no le dominaron. El verbo resplandeció antes de su encarnación, a pesar del caos en que estaba el mundo, la oscuridad en que estaba el mundo, la humanidad en sombras de valles de muerte, todas las diferentes filosofías que existían, los diferentes sistemas de pensamiento, las confusiones intelectuales que había en aquellos tiempos. Pero a pesar de ello, habían rayos de luz, de la luz del verbo, mediante la cual el hombre pudo haber entendido y conocer y saber algo de Dios. Amén. Entonces, vino a una tierra donde el hombre no tenía la capacidad ni la habilidad de poder conocer por sí mismo ni la verdad, ni el camino tampoco de la santidad. Ahora, aunque las tinieblas no le dominaron, aun cuando hubo un momento en que pareció que las tinieblas, que era la hora de las tinieblas. Ciertamente, hubo un momento cuando pareció que era la hora de las tinieblas. ¿Recuerdan cuando estaban para crucificarle, le aprendieron y todo eso? Aunque pareció que era la hora de las tinieblas, el verbo ya encarnado entonces demostró que su luz era aún mucho más brillante. Porque aunque le crucificaron y lo aprendieron, al tercer día se levantó glorioso de entre los muertos, quitando la muerte y sacando a la luz, sacando la vida y la inmortalidad. Así que mostró que era aún todavía más brillante, amén, que anteriormente. Porque ahora sacaba la vida, quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad para los hombres. Brilló aún más todavía. Entonces dice la palabra de Dios como un hombre llamado Juan, cuando ya se acercaba el tiempo de que el verbo fuera encarnado, hubo un hombre llamado Juan. Este vino a dar testimonio de la luz. No era él la luz, él vino por testimonio, vino a dar testimonio de la luz. O sea que adelante de él envió Jesús a Juan el Bautista. Yo sé que todos hemos escuchado aquí de Juan el Bautista. Él venía a dar testimonio, a testificar, a señalarlo. Él era el enviado de Dios, enviado por Dios, por testimonio. Él no era la luz. Le preguntaban: ¿y quién tú eres? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres? No, yo no soy la luz. Sino a dar testimonio con el fin de que creyeran en él. Amén. Él fue el que dijo un día, un poco luego ya de allí, cuando Juan el Bautista está anunciando a Jesús, le dijo: en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. Le dijo una vez a los fariseos cuando le estaban preguntando: en medio de vosotros hay uno que vosotros no conocéis. Él viene después de mí, pero él es antes que yo, pero existía primero que yo. Amén. Él es después de mí, pero él es antes de mí, al cual yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Y dice la palabra de Dios que al otro día lo señaló diciendo: ese es aquel del que yo os hablaba, el varón que venía después de mí, pero que es antes que yo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y Juan dio testimonio de que él era. Dice la palabra de Dios que al mundo vino. Él vino a un mundo, vino al mundo que él mismo había creado. Vino al mundo como un habitante del mundo. Vino en semejanza de hombre. Dice, pero el mundo no le conoció. A pesar de todas las evidencias, a pesar de todas las señales, las palabras que tenían, a pesar de que podían haber sabido algo por la naturaleza, por lo que fuera, por la creación,
el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino a su pueblo, vino al pueblo que tenía los oráculos de Dios, vino al pueblo que tenían el testimonio, vino al pueblo mediante el cual iba a darse a conocer a todo el mundo, al pueblo que tenía que dar a conocer a Dios, a las demás naciones de la tierra, y sin embargo no le recibieron, lo rechazó. Los suyos no le recibieron. Ahora, Jesús, escuche ahora. ¿Qué pasó con el mundo? ¿Qué pasó con aquellos hombres? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús para que se ensañaran con él de esa manera? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo para que lo abofetearan? ¿Qué fue lo que hizo Jesús para que se burlaran de él? ¿Qué fue el mal que él hizo? Usted no se puede preguntar, bueno, ¿y qué fue lo mal que hizo? ¿Hubieron otros que se levantaron también diciendo que ellos eran? Y no fue tan ultrajado como el Hijo de Dios. Así que Dios envía a su Hijo. Él es el enviado del cielo. Él es la santidad en persona, el amor en persona. Él es la revelación de Dios. Él es la revelación de la misericordia de Dios para el hombre, la revelación del amor de Dios para el hombre. ¿Y por qué lo recibieron de esa manera? Lo abofetearon, le pusieron una corona de espinas, le humillaron, se burlaron de él. ¿Qué fue lo malo que hizo el Hijo de Dios para que lo trataran de esa manera? ¿Cuál fue su maldad? Si usted mira la historia de Jesucristo, Él solamente nos hizo bien desde que llegó. Hizo bien a la humanidad, porque Dios estaba con Él. ¿Qué fue lo malo que hizo Jesús? Su primer milagro fue en la boda de Canaán. Su primer milagro lo hizo a un amigo. Y fue muy lindo, muy hermoso en la boda de Canaán. Pero yo diría que en alguna forma el milagro más hermoso y maravilloso que Jesús hizo fue el último milagro que hizo aquí en la tierra. Fue el más glorioso y el más maravilloso. Lo hizo en el huerto de los olivos, en un tiempo de agonía, en un tiempo de aflicción, en un tiempo de tristeza. Él había estado orando al Padre y le había estado orando al Padre: si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Él oraba al Padre a ver si era posible en alguna forma su humanidad. Su humanidad salió en ese momento. El momento no de la cruz, no de las espinas, sino el momento. Les pensaba en aquel momento, dice la palabra de Dios, que su sudor eran como gotas de sangre. Sus vasos capilares se rompieron y se mezclaron con el sudor. Jesús, era tanta la presión que él tenía, tanta presión que le dio una hematrosis y se cruzaron el sudor con la sangre. Pensando en el momento donde por primera vez la Trinidad se separaría. Era por primera vez el Padre le daría la espalda cuando Él estuviera cargando sobre Él tus pecados y mis pecados. Y fue tanta la presión y la angustia del que oró. Sin embargo, se levantaba y decía: no, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. A la tercera vez vino a sus discípulos, estaban dormidos, y le dijo: descansad ya, se acerca la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. He ahí ya viene el que me entrega. Y en ese momento dice la palabra de Dios que entraron una turba, con el frente llevaban los soldados romanos y a la cabeza de ellos iba Judas. Judas lo entrega, le da un beso, le dice: con un beso, y lo llamó amigo. Amigo. Escucha, hermano, lo llamó amigo. Amigo, con un beso me entregas. Todavía lo llamó amigo.
Dice la palabra de Dios que seguidamente Pedro saca una espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y viene Jesús y le dice, escuche, y viene Jesús y le dice, Pedro, envaina tu espada. ¿Qué crees que acaso yo no puedo orar a mi Padre y enviaría 12 legiones de ángeles? No he yo de tomar la copa que el Padre ha preparado para mí. Y vino Jesús, tomó la oreja y la puso. Dice Juan que este hombre se llamaba Malco. Ahora, miren la actitud de Jesucristo a un enemigo. La enseñanza más grande nos la dio Jesús allí, el compendio, la síntesis de toda su vida. A un enemigo y a un cobarde, porque estaba golpeando a un hombre indefenso. Hace un milagro y le pone la oreja para enseñarnos a nosotros lo que él andaba predicando. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. Y hasta el último día Jesús nos dio ejemplo de esto. Hubo ese momento donde él tuvo delante de sí la decisión, la copa o la espada. Y Jesús decidió por la copa. Amén. Decidió por la copa de la ira de Dios que sería vuelta sobre él. ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque él había venido a redimirnos y sabía que tenía que tomar la copa de la ira de Dios para que tus pecados y mis pecados, la culpa de nuestros pecados fueran pagadas y tú no tuvieras que ir al infierno, ni yo tampoco tuviera que ir al infierno. Amén. Entonces, ¿qué fue lo malo que él hizo? ¿Dónde está la maldad? Aún estando en la cruz se burlaban. Si eres el Hijo de Dios, bájate de allí. Y no se bajaba, era provocado. Provocado en todo lo que un hombre es provocado, aún estando en la cruz. ¿Cuántas veces no cometemos errores para demostrar que no es así? Él no trató en ningún momento de demostrarle que él era quien él decía. Él sabía a lo que había venido. Amén. Y se sostuvo en aquella cruz que ni el madero ni los clavos lo hubieran podido sostener, porque él había sido creador de la madera, de los árboles de donde sacó la madera. Él había sido creador de la materia de donde sacaron los clavos. ¿Sabe qué lo sostuvo? El amor por el hombre, el amor por ti y por mí. Ya el profeta Isaías había profetizado que él sería despreciado, desechado, varón de dolores, quebrantado. Iría al matadero como oveja sin abrir su boca. Y por cuanto nosotros quitamos el rostro de él, fue menospreciado. Hicimos así, dimos la vuelta hacia el otro lado. ¿Sabe por qué el mundo lo rechazó? ¿Sabe por qué lo rechazaron? Porque él era la luz. Y el que ama el pecado no viene a la luz para que sus obras no sean manifiestas. El que vive en pecado y le gusta el pecado aborrece la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que ama la luz viene a la luz para que sepan que sus obras son hechas en Dios. Lo triste de esto es, hermanos queridos, que esto se continúa repitiendo. Hablamos de Jesús, hablamos de sus sufrimientos, hablamos de lo que él hizo y de lo que le hicieron sin ninguna razón. Decimos inclusive que la Biblia es la palabra de Dios. Ella nos muestra la luz, pero queremos seguir viviendo en nuestros pecados. Aquellos hombres creían más sus dogmas y tradiciones que aún contradecían lo que Jesús enseñaba. Y lo enseñaban como mandamientos de hombre. Hay que venir a la luz. Aquí está la palabra de Dios. El que se expone a ella se expone a Jesús.
El Salmo 119 compara la palabra de Dios como lámparas a mis pies, para que no caminemos en oscuridad. Pero no queremos venir a Jesús. Hay muchos que se justifican hasta diciendo que es ateo. Muchos se justifican diciendo de sí mismos: yo soy ateo. Prefieren decir que no creen en Dios por no venir a Jesucristo, para que no se revele su corazón. Excusas. Yo nunca he creído que existe el ateísmo. Nunca lo he creído. Son excusas. El problema está en el pecado, en el corazón. ¿Sabe por qué no existe la tal persona llamada atea que no cree en la existencia de Dios? Porque Dios puso eternidad en el hombre. Y cuando por el pecado esa vida sola no está en ti, hay un vacío en ti. Y el hombre, por no tener que darle cuenta al Dios santo de los cielos que pide cuentas al hombre, prefiere irse a estatuas mudas que no le van a reclamar nada para continuar en sus pecados. Porque si tú eres adúltero y tú sabes que la palabra de Dios dice que no debes adulterar, la palabra despierta tu conciencia. Pero no quieres ser encarado con tu conciencia. Es preferible un escape. Entonces se prefieren decir que soy ateo. ¿Por qué? Porque no quieres dejar tu adulterio. El mentiroso no quiere dejar de mentir. El que roba no quiere dejar de robar. El que mira pornografía, la palabra condena la inmoralidad, no quiere dejar de mirar pornografías. Entonces prefieren decir: no, Dios no existe. O te dicen: todavía no estoy preparado para recibir a Cristo. No es que no esté preparado, es que no quieres dejar tu pecado. Es que no quieres venir a la luz. Los hombres siguen todavía amando más las tinieblas que la luz. Es que te conviene andar en tinieblas para que tus obras no sean reprendidas. Y al tú rechazar la luz, estás haciendo lo mismo que aquella gente. Hoy lo estás haciendo peor todavía. Porque por lo menos ellos no sabían. Ellos no habían entendido por qué había venido Jesús a morir. Pero hoy ya nosotros lo sabemos. Tú lo sabes y yo lo sé también. Y está teniendo por poca la sangre de Jesús. Está teniendo en poco y en menos el sacrificio de Jesús allí en la cruz de Calvario. No estamos siendo menos que aquella gente que se burlaron, que lo humillaron. Estamos siendo peores. Y todo es, hermanos queridos y amigos que están en este día aquí, un problema espiritual de tu corazón. Es el pecado que hay en tu corazón. Y mientras tú lo sigas escondiendo y mientras tú lo sigas guardando, te va a tener atado, te va a tener cautivo, te va a tener esclavo. Porque el único que puede libertarte es la luz, Jesucristo. Para que la luz llegue a ti, con la luz te llegue la vida. Jesucristo. El único que puede ordenar tu vida y ese vacío que hay en ti, que buscas llenarlo y lo llenas con pecado, hundiéndote en mayor oscuridad. El único que puede sacarte es Jesucristo. Y sería muy triste que te perdieras y te fueras al infierno, porque el infierno existe y Jesús habló más del infierno que del cielo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo.
Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo ya estaba condenado. Amén. El mundo está bajo sentencia. Ya el mundo estaba condenado, el mundo está bajo sentencia. No envió a condenarlo, sino a que el mundo fuese salvo por él. Por eso el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la Biblia. No vas a ser, ya hay una condena sobre ti. Solamente cuestión de tiempo el cumplimiento de esa condena. Muchas veces cuando escuchamos hablar de una persona que mató 30 niños, nos horrorizamos, ¿verdad que sí? Nos horrorizamos y decimos, a ese deben meterle cadena perpetua. ¿Sí o no? Deben meterle cadena perpetua y que no salga a la calle si no puede vivir entre la gente. Y ahí no hay lugar, ahí no te dan un chance de que tú le digas, I'm sorry por lo que hice, me arrepiento de lo que hice. Ahí no hay chance. Pero déjame decirte que si tú mueres allí, también te vas con cadena perpetua para el infierno. La diferencia entre Dios y los jueces de la tierra es que Dios te da una oportunidad, te está dando una oportunidad de arrepentirte. Dios te está dando una oportunidad de arrepentirte. Tú puedes arrepentirte de tu pecado cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Para que te sea impartida la vida y vengas a la luz. Y esta es la condenación. Continúa diciendo, esta es la condenación, que la luz vino al hombre, pero los hombres aborrecieron la luz porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, que la luz vino. La luz está, hoy está Jesús todavía. Y sigue salvando, y sigue libertando, y sigue haciendo. Y cuando nosotros no nos arrepentimos, cuando tú no te arrepientes de tus pecados y vienes a la luz, dice la palabra de Dios que tú estás aborreciendo la luz. Porque tus obras son malas. Estás aborreciendo la luz porque amas el pecado de tu corazón. He escuchado decir, yo no entiendo por qué, si Dios es tan bueno, ¿cómo va a ser que va a haber un infierno? ¿No han escuchado algo como eso? Yo no creo en el infierno porque si Dios es tan bueno, porque Él es bueno, envió a su Hijo para que tú no vayas al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. El infierno fue hecho para el diablo y todos sus ángeles malos que se rebelaron con Él. Cuando Dios hizo el infierno, no lo hizo para el hombre, lo hizo para Satanás. Por eso envió a Jesucristo, para que ningún hombre se pierda. Pero quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy tú te vas al infierno, después de Dios dado la provisión de salvación, fue tu elección. Tú te vas solito porque tú quisiste. Porque amaste más las tinieblas que la luz. Porque aborreciste al Hijo de Dios, aborreciste la luz. Aborreciste al Hijo de Dios y amaste más las tinieblas. Entonces la decisión, amado, es tuya. La decisión es tuya. Cuando Jesús inicia su ministerio, ¿cómo lo inició diciendo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Creed en el Evangelio. Arrepentíos. Hay un llamado del Señor al hombre a que se arrepienta. Cambien de idea, cambien de manera de pensar. No amen más las tinieblas. No aborrezcan la luz. Esto es lo que Jesús dice. Arrepentíos, cambien su mente, no abracen el pecado. No abracen la maldad en su corazón, porque con todo eso lo que queda revelado es la maldad de tu corazón, como lo fue en aquellos hombres en aquel tiempo. Arrepentíos que el reino de Dios ha llegado. Llegaba con Él era el rey del reino, pero ellos dijeron en aquel tiempo, no queremos que ese hombre reine sobre nosotros, porque lo despreciaron. Pero hoy tú dices lo mismo.
No hay tal cosa como yo vivo a mi manera. No hay tal cosa, hermano querido. No hay tal cosa como yo hago lo que yo quiera. Porque hay quien dice, a mí no me gusta que me digan que me haga lo que yo... No, no hay tal cosa. Yo te voy a decir la verdad. Tú te vas a encontrar en esta vida haciendo lo que Dios quiere o lo que el diablo quiere. Pero hay dos amos. O le sirves a uno o le sirves al otro. Sin lugar a duda, hermano querido. No hay término medio. No hay indulgencias, eso es mentiras. Eso es comercio. No hay purgatorio tampoco, también es comercio. Eso invalida la obra de Jesucristo, que fue perfecta, hecha una sola vez y para siempre. No hay tal cosa, es mentiras. Hoy Jesús vuelve otra vez a decir: se ha cumplido el tiempo y el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos y creed el evangelio. Si tú no conoces las escrituras, tú no conoces a Dios. Y tú dirás, es que cuando yo la leo no la entiendo. ¿Cuánto han dicho eso? Es que no la entiendo. Porque todavía no estás en la luz. Todavía no estás en la luz. Le estoy hablando con todo mi corazón, con todo mi amor, pero la verdad, porque no estás en la luz. Necesitas la vida, Zoe, la de Jesús, la que Jesús imparte, para que venga luz a ti, seas iluminado y conozcas la verdad, y la verdad te hará libre. Por eso dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si fuereis verdaderamente mis discípulos, permaneceréis en mis palabras. Hoy decimos que somos cristianos. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero no hacen lo que Jesús dice. Amén. Siguen en sus propios caminos, siguen en sus propios pensamientos, igualitos que aquel pueblo en aquella ocasión. Y a estos Jesús le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Y quién es el único que no quiere que tú hagas lo que Jesús dice? El Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo. Dicho claramente, se llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua. La meta de él es llevarse cuanto más hombre pueda. Él sabe que Dios ama al hombre. Yo espero que tú no te encuentres entre ellos. En esta tarde, si tú has entendido hoy que necesitas un Salvador, que tu vida nunca se va a ordenar, nunca se va a organizar, nunca, a menos que Cristo entre a tu vida, entre a tu corazón, y solamente lo hará si tú lo invitas. Si tú crees que necesitas venir al conocimiento de la verdad que es Jesús, yo te invito a que vengas aquí al frente en esta tarde para orar por ti. Dice la palabra de Dios que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escuche bien, de la lectura que hicimos hoy, dice: a los que les recibieron, aquellos que lo aceptaron, a los que creen, a los que hoy en día todavía siguen creyendo en él y lo reciben. Dice que le dio potestad, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Es hijo de Dios el que le recibe. No te engañes. No te engañes. No te engañes. Solo el que recibe al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Al que lo recibe, al que cree en su nombre. ¿Qué significa creer en su nombre? Creer en su nombre significa que voy a creer todo lo que tú dices y voy a vivir lo que tú dices. No es decir que creo en Jesucristo y vivo de mi manera. El que cree en él
Bíblicamente creer en Él es hacer lo que Él dice, porque creer que existe, hasta los demonios creen y tienen más reverencia que muchos cristianos porque tiemblan. Ellos sí que conocen a Jesús. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Creer en Jesucristo, hermano querido, es hacer lo que Él dice. Es hacerlo el Señor de tu vida. Es invitarlo a tu corazón, que Él gobierne tu vida. Que sea Él y solamente Él. Para que el diablo no tenga ya más potestad sobre ti. Para que ya el diablo no tenga absolutamente ningún derecho sobre ti. La palabra de Dios dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso cuando la vida de Jesús te es impartida, esa naturaleza divina te es impartida, tú vienes a ser entonces un hijo de Dios. No es por voluntad de sangre, no se hereda. No es por voluntad de carne, no es porque alguien lo quiera. Es por voluntad de Dios. Y solamente Dios quiere que tú seas su hijo cuando tú recibes al suyo. Cuando tú recibes a Jesús.